Ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios 1220. Hola, hola, buenas tardes a todos y bienvenidos. Bueno, a este programa, la última edición del mes de julio. Un día apacible, 13 grados, buena temperatura para ser todavía el invierno. Así que buenas tardes a todos y bienvenidos. Hoy tenemos un programa con algunas noticias tristes, como la caída de este helicóptero que llevaba a futuros bomberos o bomberos que estaban practicando o mejorando su conocimiento y sus técnicas. Así que a toda la familia de ellos les deseamos profundamente nuestras más profundas y sinceras condolencias. Sí, más que condolencias, porque me duele doblemente porque son servidores públicos, ¿no? No es gente que se iba a un recital, no es gente que iba a pasear, era gente que iba a trabajar por la comunidad. Por eso, doblemente les agradezco a la familia y nuestras condolencias para ellos. Bien, esta semana ha sido una semana relativamente tranquila, ¿no? Después de este agotamiento, ¿no es cierto?, emocional de las semanas del fútbol, hemos vuelto a la vida normal o a la vida sin estas exageraciones del pobre corazón que ha sufrido mucho con estas cosas del fútbol, que de alguna forma también es o acredita que la Argentina a veces necesita algo para ser un poco feliz, porque entendemos que el señor presidente está haciendo lo que puede para bajar la inflación y ha tenido algún éxito, ha tenido éxito con la baja de nuestro rico país, pero evidentemente todavía la Argentina le encuentra, no lo digo yo, Ricardo Bucherí, que no sabe nada de esto, lo dice la propia Giorgia, ¿cómo se llama, doctor? Giorgia Meloni. No, Meloni es Meloni la italiana, ¿no? Bueno, yo me acuerdo, Giorgieva. Y que claramente le ha dicho, sí, está todo muy bien, pero deberíamos ver cómo se hace para mejorar un poco esta cuestión de el ingreso de la mesa de los argentinos, que nos preocupa a todos, ¿eh? A mí me preocupa, primero porque soy argentino, segundo porque soy cristiano, soy católico, apostólico y romano, y porque me duele ver a la gente que sufre porque no le alcanza el pan a su mesa como debe ser. Bueno, cerró la exposición rural también con muchísimo éxito, y estoy viendo ahí al profesor Pablo Torello. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Horacio. Hola, Jorge. Buenas tardes. Hola. No sé si Jorge está, por eso no lo salude por ahí. Si está, bueno, no importa. Ya te saludaré cuando aparezca Jorge. Pero bueno, esto un poco nos refleja que el campo, junto con la minería y el petróleo y algunas cosas más, le está yendo un poco mejor a la Argentina. No son seguramente los momentos más fáciles ni los mejores momentos, pero creo que de alguna forma el campo y los bancos, ¿no es cierto?, también han sido bastante favorecidos, con independencia de la actividad del Poder Ejecutivo, ¿eh? No es que están mejor por mi ley, están mejor porque la actividad creo que ha mejorado. Vamos a preguntar en un rato esto a Pablo. El dólar, bueno, ha subido un poquito, lo que sí vemos con alguna preocupación, hablo por los que saben, que no soy yo,
que el dólar tendrá que estar en un precio un poco más elevado, porque sigue estando el precio del dólar por abajo, vuelvo a repetir, por abajo de la propia inflación, con lo cual significa que tenemos una inflación en dólares que no es lo más interesante ni lo mejor que nos puede pasar. Otra cosa que nos llama la atención, y ya voy a dejar el paso a los otros integrantes de este programa, es, por un lado, la señora expresidente que está intentando hacer una presentación judicial ante las Naciones Unidas para dejar sin efecto su condena. En fin, primero creo que no es el camino adecuado. El camino adecuado en todo caso sería haber tal vez apelado a los tribunales de San José de Costa Rica y no a las Naciones Unidas, porque entender que las Naciones Unidas se puede inmiscuir en problemas netamente internos de la República Argentina, después que ha tenido la intervención de múltiples jueces, múltiples cámaras y aún la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estamos hablando, por lo que yo sé, si alguno sabe mejor que yo me lo dice, sobre la causa-vialidad. Con independencia de esta causa-vialidad, sabemos que hay más de una media docena de causas que la señora de Kirchner va a tener que afrontar en poco o un tiempo más o menos razonable. Razonable para la justicia argentina, el cual es lenta, retardataria, como son la mayoría de las justicias en el mundo, ¿no? A excepción de Paraguay, que ha condenado a este diputado o senador que se fue con un montón de plata, que ya lo ha condenado creo que a 3 años de una pena en suspenso. Y finalmente, antes de pasar a preguntarle al dueño de la tierra, al doctor Torello, otro tema es el tema de Trump. Si bien nos gusta o no nos gusta, no es un tema, no es importante que me guste a mí, pero vemos que hay un acercamiento entre Zelensky y Trump. Después lo discutía con mi compañero de piso, después que Trump prácticamente lo echó a bolsazos al pobre Zelensky, hoy en día Zelensky le está ofreciendo ayuda militar, posiblemente de drones, contra lo que es Irán, y ahora se sumó los insurgentes de Irak, así que todos los días tenemos algún elemento nuevo en una confrontación, no sé si puedo decir guerra, pero sí una confrontación que cada vez va sumando algún elemento más, ¿no es cierto? Lo cual me preocupa seriamente. Creo que, o pareciera, espero que no sea así, espero equivocarme, que estamos frente a la posibilidad de una discusión seria sobre la vida occidental o la vida oriental, ¿no? en los términos genéricos del tema. Ahí lo veo a mi jefe, mi capo, el dueño de la radio, el profesor Jorge Enríquez, a la cual le doy la bienvenida y después le doy el paso al exdiputado Torello. Los dos son diputados, el diputado Torello y a Jorge Enríquez, diputado nacional mandato cumplido. Jorge, buenas tardes de tu programa, ¿cómo estás? Te saludo. Buenas tardes, el programa no es mío, de todos. En segundo lugar, me dio la sensación que me habían excluido, porque hace 2 horas que estoy conectado, nadie se enteró, excepto el joven Torello, que desesperadamente decía, está Jorge, está Jorge, está Jorge. Desde que la nombraron a Cristalina Georgieva hasta acá, yo estuve al pie del cañón. Vine corriendo de la actividad que tenía a conectarme, así que estoy desde el comienzo. Bueno, hay un sistema nuevo, ese es el tema nada más. Le pido disculpas, sí. Les pido disculpas, doctor. No, es que no es la culpa es tuya, absolutamente mía. nuevo, se ve. No hay ninguna responsabilidad en Horacio ni menos el profesor Torello. Sí, yo te escucho perfectamente. Parece que entre vos y yo, sigamos haciendo el programa entre vos y yo, Pablo, porque claro, somos los dos únicos que nos escuchamos. El sistema será nuevo, pero hay que ponerlo en actividad, decir a los muchachos y del piso que lo pongan a cero, porque si no... A todas las cosas nuevas hay que hacerle ajustes. Claro, exactamente. ¿Me estás escuchando? ¿Me están escuchando? Perfectamente. Te escuchamos perfecta y azoradamente. ¿A los dos? Bueno, A los dos. A vos también, ¿Cómo? Pablito.
Muy Sí, bien. sí. Adelante, Jorge. Si no lo hacíamos desde el campo directamente la próxima vez, Cuando desde quiera, O'Brien. Asado por medio, en un lo buen posible. asado Porque y no ha bien convidado regado. ni un sándwich de chorizo el doctor, ¿eh? Mucho campo, pero los ¿No? bolsillos Y cocidos. popular choripán. Ha invitado siempre. Lo que pasa es que como queda 300 kilómetros, se me da una oportunidad. No, dejá a Pablo que esto que lo otro, pero invitó siempre. No puedo Siempre correr invitó. el campo. El hombre lo que no puede, o tres, una barbacoa a tu departamento y cocinamos y asamos ahí la Bueno, carne. Bueno, vamos a tocar los temas, porque se hablaron varios temas. Uno, me parece que es el del campo, que me parece sustancial. Vamos a ordenarlo un poco, vamos a hacer un poco la hoja de ruta. El otro tema creo que es el tema que bien dijo él de la guerra de Ucrania, una guerra, porque más que una guerra es una invasión, ¿no? Lo de Ucrania, porque tiene sus connotaciones, evidentemente. El populismo está muy presente ahí, el populismo del señor Trump, y que entre otras cosas anunció el otro día pomposamente que se va a presentar a su cuarto mandato. Cuando todo el mundo dijo, ¿cómo cuarto mandato? Sí, porque el mandato en que él fue, en que perdió las elecciones, él no lo considera como mandato perdido, sino que es un segundo mandato. Además, no puede hacerlo porque la Constitución americana no prevé la reelección en forma inmediata cuando ya fuiste presidente en una oportunidad. Esto lo copiamos nosotros en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires también, que me parece muy saludable. 2 periodos consecutivos y después, a partir del tercero, tenés que dejar pasar un periodo para poder seguir, ¿no? Pero él habló ya del cuarto, como que se va a presentar, creo que las elecciones son en el 2018. 28. El 28 28, será, perdón, ¿no? sí, Claro, sí. 28. El otro tema que me parece que merece la atención es la visita de Cristalina Georgieva, eh, eh, que me parece importante, pero que también ha tenido y una no es porque busque la quinta pata al gato, sino porque ha tenido algún temita con que no sabemos por qué el Banco Central venía comprando dólares para abultar sus reservas y ella termina de decir que es muy saludable que venga haciéndolo y después de casi 6 meses que venía comprando todos los días, misteriosamente parecía que un acto de rebeldía, el Banco Central ayer no compró, yo creo que tampoco dólares, vaya a saber por qué, pero me parece que por cortesía, diciendo lo que está diciendo esta señora, que viene a felicitar porque el rumbo es el correcto, más allá que en una comida anoche con los principales empresarios de la Argentina hubo algún intento de meterla en el fango de las elecciones presidenciales el año que viene, que la funcionaria con mucha soltura esquivó el bulto. Después creo que también es importante hablar un poco de los insultos de- del presidente de la República, no es un dato menor, también por supuesto de lo de Cristina, pero lo que pasa es que parece que cuando ya uno está hablando todo el tiempo de Cristina es como si estuviéramos hablando más o menos de Robledo Puch o de el petiso del escudo. Ya está, delincuentes, son condenados, ya, y se le vienen más condenas encima, pero no, estamos batiendo siempre el fantasma de que si Cristina aparece, si Cristina no aparece, y parecería que todo se hace en función de tener el Putin Valer Sparring enfrente. Yo creo que esto es como cuando uno dice, no me gusta ese programa de televisión y lo está viendo, le estás dando rating, hermano. Entonces, no, si no te gusta, no lo veas directamente, porque está favoreciendo o en las redes sociales pasa lo mismo. Y el otro tema es el tema de vistas en las elecciones del año que viene, el análisis de algunas encuestas que hay muy a lápiz alzado, por supuesto, pero me parece que son temas importantes, todos. Bueno, volviendo al primer tema, me estoy haciendo un- un organigrama, no una hoja de ruta. Volviendo al tema del campo, creo que en general ha sido auspicioso lo que dijo el presidente, no dijo mucho, hizo un resumen nada más que de todo lo que había sucedido hasta el presente, con pocas expectativas hacia futuro que se bajen retenciones que son esenciales. Las retenciones no deberían existir directamente. Esto yo lo venía sosteniendo desde que fue el primer tema con el campo, aquella madrugada que
En ese momento estaba un amigo mío al frente de la rural, que era Luciano Míguez, con los otros dirigentes, después otro que devino teniendo una buena amistad, eh, Biolcati, que falleció recientemente, Jan Vías, y me olvido del, que- del senador entrerriano De Angeli. de Ángeles. Mira, vos siempre me iba a decir el gordo, porque uno lo conoce más por el gordo, pero bueno. Y también que evidentemente alguna mejora ha habido para el campo, pero que el formidable flujo de ingresos que ha tenido el campo de dólares que ha tenido el campo se debe fundamentalmente a que Dios ha sido muy generoso con nuestros campos, que el clima ayudó muchísimo. Y yo quiero decirles algo, el viernes pasado estuve con mi yerno y con el mayor de mis nietos, y con mi yerno somos muy curiosos en las cosas que uno averigua. Incluso un amigo nuestro logró vender, no sacó ningún premio, pero logró vender en muy buen precio un toro, creo que era Berlín Angus. Pero en esas cosas que curioseamos, cuando uno ve la maquinaria tremenda, colosal que tienen los tractores, las sembradoras, que parecen las cabinas coches de Fórmula 1, se nos ocurrió preguntar cuánto valía un dron para fumigar, porque parece que fuera algo, y había un dron que era espectacular. Y entonces se ve que el tipo nos vio, ahora visto que nosotros entendíamos algo del campo, porque le empezamos a preguntar las hectáreas, cuánto recorría, cuánto era, cómo funcionaba y todo lo demás, y nos sorprendió el valor del dron, $55.000. Un dron que era del tamaño de una habitación y que decía que tenía autonomía para fumigar de 14 minutos y hacía entre 12 y 14 hectáreas. Empezamos a hacer cuentas, supongo que usaría gasoil, quiero pensar. Eh, No creo. No, son y baterías claro, eléctricas. Baterías ¿cómo? eléctricas. Baterías Baterías eléctricas. 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 Ah, bueno, pero volví a recargar después el líquido fumigante. Y, ca- Ah, eso sí, 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 por y cada supuesto. 12 minutos volví a recargar. Bueno, entonces nos pusimos a pensar, digo, vos imaginate que vos tenés que hacer ya de pique, por más que el campo valga, no sé, $3 millones, $4 millones, tenés que hacer de pique y con este bichito solo no te alcanza, tenés que tener un campo medianamente grande. Hacíamos el cálculo con mi yerno, 5 de estos aparatitos, pero a 5 de estos aparatitos le tenés que agregar lo que vale ese tractor que directamente en una cifra, pero eh, Prohibitiva. irreproducible, ¿cómo? Prohibitiva. Prohibitiva. Y le decís, y el tipo, y entonces uno dice, después te dicen en el campo, y no digo por ser gracioso ni por ser halagador con vos, pero uno dice, la cantidad de mosca que este tipo viene, que este tipo está poniendo, este tipo, sociedad, empresa, lo que sea, y de repente le agarra una sequía o se le inunda los campos. El tipo con una tecnología que a lo mejor dentro de 3 años es obsoleta y ya no lo pone en condiciones competitivas. Entonces decía, cuando entra tanto, déjalo, porque no es una cosa que es como, no sé, si fabricás bulones, que sabés que los bulones por lo menos 10, 15, 20 años se van a usar. Entonces puedes hacer en serie, contratar las mejores máquinas para producir con mucha más eficiencia, con mucha mejor calidad. Esto es diferente. Entonces yo me ponía a pensar, le decía, vos te das cuenta de estos tipos, y todavía le metés un impuesto extra, porque si vos me decís, pagan ganancias como cualquier hijo del vecino, pagan esto, pero aparte le metés un impuesto que son las retenciones. ¿Impuesto a qué? ¿Te estás reteniendo guita? Sí, ya sea de futuros impuestos, todo lo demás, pero quedan triturados por la inflación, que aunque mínimo que sea, y además porque no tienen un tipo de dólar competitivo, No, y pero no cuando es, van no a es a comprar. cuenta, no es a cuenta. No, Las no, 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 retenciones no no, a son a cuenta cuenta. no. Las retenciones son un robo Robo, sí, sí, listo y sí, sí. llano al ingreso bruto del productor. Sí, en una época, cuando se decía que se retenían para el pago de impuestos futuros, o no No, no, no. tampoco. Por eso Jamás. son las mal llamadas retenciones, Jorge. Son derechos Ah, de exportación. Mal llamadas retenciones, porque la retención es a cuenta de un impuesto futuro. En por cambio, el eso, derecho de exportación, que es lo que sufre el productor de soja, de maíz, de trigo, de cebada, de girasol, de carne de novillo, porque es la única que le queda, ese es directamente un derecho de exportación
que no tiene ningún tipo de reintegro, ni se puede usar a cuenta de nada, ni nada por el estilo. Es un ingreso Perfecto. bruto. Entonces, Ingreso en bruto. soja, la soja vale 100, bueno, a nosotros nos pagan 76, porque tienen 24. Y de los 76 tenemos que pagar todos los gastos, todo, y todos los demás impuestos. Pero es derecho de exportación, no son retenciones, sino son... Y amortizar estos bichitos de los cuales te hablaba yo recién. Sí, el problema de esto, Jorge, perdón que te haya interrumpido, No, 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 es que... seguimos, te la pasaba a vos, simplemente No, 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 te no, pasaba la pero posta. es simplemente Simplemente le una... quería dar la bienvenida al doctor Bogolavsky, que está ahí con unos anteojos que la verdad que se ve que trabaja mucho y está haciendo muchos escritos porque los anteojos que tiene revelan un Se aire ve que, intelectual. y además de los anteojos, que tiene un look intelectual, ha tenido una feroz pelea con el peine. Sí, a muerte, a muerte. Creo ¿Pelea que con ganó el quién? Pei. Creo que ganó el, pero con el peine. Con el No, se peine, peina con el como Ah, un peine. cohete a la mañana. Eso sí. Tenés Ganó el unos peine. pelos así Hacele un tirando para juicio al arriba. peluquero. Después te No, pero patrocino. está muy bien, porque los chicos de hoy son así. Así que está muy bien. Toque de juventud y de... Ojalá Porque pudiéramos hacerlo vos nosotros y somos yo. todos prolijitos, Yo puedo, viejos. doctor, yo puedo. Usted no puede nada. Usted Bueno, que se puede, Bueno, termine ah, con bueno esa el programa. melena Buenas tardes a leonina. todos. Bueno, bueno, seguimos. Bienvenido volviendo... bienvenido al loquero Natán. Nathan, sí, coincido. Bueno, no, lo que quiero decir es de que lamentablemente, por culpa, a causa de los derechos de exportación, no está lleno el campo de drones, máquinas que mapean, máquinas que siembran en la parte buena del campo, te ponen 80.000 semillas y en la parte más o menos te ponen 60.000 y en la parte mala te ponen 20.000, con la misma pasada, y que todo es una tecnología que está costando, que cuesta mucho dinero adoptarla, y lamentablemente nosotros como productores agropecuarios, y esto es más que conocido, no voy a decir nada bueno, pero ante una audiencia por ahí que no es del agro, eh, el campo está al 70%, 60, 80, depende de la zona, de su capacidad. Porque justamente como no tenemos la certeza ni la seguridad de lo que va a pasar hacia el futuro, no solamente en lo climático, sino además en lo político y además con el tema de los precios, la verdad que no adoptamos y no nos tiramos de cabeza a hacer inversión. No tenemos RIGI, no tenemos super RIGI, tenemos derecho de exportación. Y así todo, por eso yo siempre trato de comparar. Cuando comparan y dicen que la minería esto, que la energía aquello, que el petróleo lo otro, bueno, muchachos, no tienen retenciones, tienen regímenes especiales, que se les devuelve la inversión del capital, tienen amortización acelerada, pueden hacer con los dólares lo que quieren, cobran dólares, tienen un régimen especial para importar, le devuelven el IVA rápidamente, etcétera, etcétera. El campo tiene más de 10.000 millones de dólares retenidos por el Estado en concepto de IVA. La realidad es que cuando uno empieza a ver lo que es el campo, no tiene nada que ver, porque es como que nos comparen en una carrera de 100 metros y a nosotros con una mochila de 30 kilos en el lomo, teniendo que correr. Normalmente la comparación es contra la minería, la energía y el litio. Y si a nosotros nos suman la ganadería, lo que es mercado interno, la ganadería mueve 30.000 millones de dólares en el mercado interno. 34.000 creo que dijo Pino, el presidente de la Rural el otro día. Más los 40.000 que genera la agricultura, más 11.000 que generan las economías regionales, estamos hablando de 85.000 millones de dólares. Y me parece que no hay ninguna actividad que llegue a eso. Entonces, me parece que es bueno saberlo, no estoy haciendo ninguna queja ni nada por el estilo, simplemente creo que sería bueno que en algún momento pongan en pie de igualdad a la agricultura y ganadería de este país y a las economías regionales justo contra los demás sectores. Muy bien, muy atinado todo lo que has dicho. Y no sé si ya estamos en el borde de la pausa. Ah, no, todavía tenemos un minuto. ¿Quieres agregar algo a este tema, Natán?
No, o sea, yo realmente siendo alguien tan urbano, a mí no me gusta mucho hablar de temas que desconozco, ¿viste? Así que el tema del campo, sé que históricamente siempre fue la vaca lechera del país y todos los gobiernos usan el campo para sacar recursos de ahí, pero y realmente me parece injusto todo el tema de las retenciones, pero la verdad que no soy ningún experto en el tema y no me gusta opinar sobre temas sin hablar, que no sé. Ya opinaste bastante y bastante acertadamente para ser neófito en la materia. Por lo menos advertí también la misma expresión de satisfacción por parte de quien conoce, que es Pablo, ¿no? ¿Quiere agregar algo, don Horacio, don Bullerí? No, no quiero agregar demasiado porque estamos exactamente a 20 segundos de nuestra pauta publicitaria. Y bueno, y volveremos cuando el señor Gerardo nos deje. Volveremos en unos minutos, ¿verdad? Gracias, Gerardo. Nos vemos. Vamos a la pausa. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. El mejor gimnasio te espera. OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. En OnFit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, y continuamos mientras se acomodan los muchachos que están en el Zoom. Interesante la primera media hora, Ricardo. Sí, interesante, creo que se han tocado casi todos los temas. Ahí está el amigo Pablo Torello, que lucha incansablemente por el campo. Nuestro amigo Natán, que bueno, dijo bien que es como dice Bullerí seguidamente, ¿no? O en forma bastante seguida, yo de lo que no sé no hablo. Pero bueno, sí, todos sabemos que la retención es un castigo, pero todos sabemos que también es la forma en que durante los últimos, creo que las últimas 2 décadas, si no me equivoco, se han mantenido los gobiernos. Entonces, en algún momento, cuando el país se ordene definitivamente, si es que eso sucede, esperemos, habrá que barajar y dar de vuelta, ¿no? Hoy en día, el sector de los metales raros, del petróleo y algunas cosas más, bueno, tienen como de alguna forma decir sistemas de preferencia, ¿no? Pero bueno, esperemos que en algún momento esto se corrija. No sé qué opina acá el profesor Enríquez, antes que me diga que copo la parada y no lo dejo hablar. Profesor, lo escucho. No, me conecté recién, no sabía que seguíamos con el tema del campo. Sí, yo creo que parecería que el campo, a diferencia del tema minero que está focalizado y uno ve por el aumento, que el único lugar del país donde mejoró el consumo es en Neuquén,
y no en el resto del país. Y el resto del país, evidentemente, hay mucho más campo que minería, incluso por los datos que más de una oportunidad nos suministró Pablo acerca del ingreso de divisas que da el campo, comparativamente superior al de la minería y la energía, y que además me parece que con las economías regionales eso dimana a toda la extensión del territorio patrio. Me parece que es como que, bueno, vamos a ir a Perdón, quiero inversiones que son... agregar algo. Eh, Bulleri tiene mucha razón en que en los últimos 20 años se usó esos recursos, pero ya de la época de Perón, con el IAPI, que se le compraba a los productores a un precio y después el Estado lo revendía afuera mucho más caro. Ya eso era una forma de retención también en esa época. Seguro, era una... Y más, yo diría que en cierta medida era hasta confiscatorio. El IAPI fue realmente un instrumento nefasto. Bueno, el problema con los populismos es que no solamente usaban los derechos de exportación, sino que además usan el tipo de cambio. El tipo de cambio actúa como una retención feroz, porque cuando te ponen un tipo de cambio muy bajo, también te hacen lo mismo. Entonces, el tipo efectivo de cambio contra el... Y acá el doctor Bulleri decía que acertadamente que los gobiernos han vivido de eso. Lo que no comparto es cuando dice de que cuando Pérez, don Ricardo, que no es ningún ataque ni nada por el estilo, no comparto que sea cuando se acomode el país. Yo creo que al contrario, justamente lo que no entienden los economistas, yo siempre lo digo, no entienden los economistas, es de que el sector más competitivo, más eficiente y que tenemos asegurada la venta del producto es el sector agropecuario. Y que en la medida que lo castiguemos no vamos a salir nunca. Es como mordernos la cola. Eso de decir cuando podamos con la industria, con la energía, del petróleo, del litio, las tierras raras, eso no sirve. No sirve. ¿Por qué? Porque no genera prácticamente ingresos fiscales. En cambio el campo, y lo voy a repetir hasta el cansancio, que son 85, 90 mil millones de dólares, eso es el 20-22% del PBI. Esa es la injerencia del sector agropecuario en el PBI. Entonces, cuando uno hace esa cuenta, y además como está desparramado, la ganadería está en las 24 provincias de la Argentina, en Cava debe haber algún chivo o algo, también hay, porque debe haber algo. Es cierto, un criadero hay. Entonces, cuando se le da un ingreso al sector agropecuario mejor, se desparrama por todo el país. Eso genera más actividad, más producción, más empleo, más restaurantes, más gomerías, más todo. Entonces ahí es donde tenemos el verdadero impacto del consumo y de la mejora en el bolsillo de todos. Y yo voy a seguir peleándome con todos los economistas, diciendo que todos los economistas que se creen liberales terminan siendo intervencionistas y terminan jugando en contra de la Argentina. Nosotros no hemos tenido nunca la posibilidad de estar absolutamente libres para demostrar lo que puede, el potencial que tiene el sector agropecuario, no solamente para atraer divisas, sino para mover el país. Y eso nunca apuesta por el sector. Por eso no tenemos un RIGI, por eso no tenemos, y no queremos beneficios especiales. Simplemente queremos no tener derecho de exportación. Usted calcula que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires aporta 2.500 millones de dólares por año en concepto de derecho de exportación. Este gobierno, que se llama liberal, va a tener, a fin de este año, le va a haber sacado al sector agropecuario 18.000 millones de dólares en 3 años. 18.000 millones de dólares. ¿Saben cuántos son 18.000 millones de dólares? Son 9.000 kilómetros de autopista. Por eso yo cuando... Sí. Perdóname, por eso yo cuando yo te dije antes, eso de que que beneficiaba a todo el territorio argentino en una parte, porque está focalizado el tema de la minería, un poco en Salta y Jujuy, y después mayoritariamente en Neuquén, que es la provincia que es la provincia pionera hoy
en cantidad, en ingresos, en capacidad, en productividad, en consumo, pero los números de ellos se contrastan con los números generales que te hablan que el consumo cayó. Ya no hablemos del tema textil, la provincia, el tema de la construcción metalúrgico en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano. Pero te digo que siempre están, y el latiguillo, ¿sabes cuál es? Porque yo esto lo vi escuchando desde que era chico, que mi viejo defendía, obviamente, pues decía, somos un país, no me vengan con la historia esta de que tenemos que industrializarnos, porque somos un país agrícola-ganadero. Desde que era chico, mi viejo me metía en la cabeza el ejemplo de Canadá y Australia, ¿no? Y entonces, ¿cuál era lo que le decía a la gente del campo? Recuerdo por un amigo de papá que era hacendado, que decía, se quejan de gusto, ¿no ves que? Entonces, esa era la manera de ponerle ya la etiqueta. Se están quejando de gusto porque siempre ganan, nunca pierden. Y desde chico, la percepción que yo tenía es que se quejaban porque a veces por la lluvia o por la sequía, o sea, no era todo que era todo una bonanza. Entonces vos ves eso y decís, es lo que dijo Natán recién, la gallina de los huevos de oro. Pero dejemos el tema rural. Sí. Pero la última cosa, yo no me opongo a los derechos de exportación, pero a mí me parece que los derechos de exportación, si son y si tienen que existir para todos, no para un solo sector. Exacto. Todos yo no los me que pongo exportan por tienen qué. que colaborar. ¿Por qué tiene que ser solamente el sector agropecuario? No, pero yo sé por qué me opongo. Porque digo, escúchame, ingresan bastantes divisas al país. Ingresan impuestos porque pagás impuestos a las ganancias, pagás los impuestos que uno paga, bienes personales, por ejemplo, que se sigue pagando, porque bienes personales se sigue pagando. Así que, bueno, pagará menos uno bienes personales, pero ya estás pagando todo eso y aparte estás pagando las cargas sociales de los empleados, estás pagando las cargas tributarias de los impuestos en las distintas localidades, municipios o provincias. Por eso te digo, es sumar impuestos para engordar a un estado elefantiásico encima, ¿no? Pero vayamos al otro tema, que es el tema de... ¿Está Osvaldo ahí? No, todavía. Bueno, el tema de Cristina Elizabeth Fernández, que ahora pretende, el hijo dice que, bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Yo digo, cuando le damos tanta importancia a esto, ayer escuché por televisión que el hijo dice que la madre no puede ser proscripta porque ningún argentino está proscripta. Ella no está proscripta. Ella se le ha impuesto una pena accesoria, que es la inhabilidad para ejercer cargos políticos, selectivos o no. Y se terminó el problema. Y a ella no se discute más, y que vaya a las Naciones Unidas, que vaya a la Santa Sede. Me da la sensación que cuando se empieza a hablar tanto de Cristina es porque se quiere tener enfrente un enemigo y a todo el mundo decirle y agitarnos con el fantasma de Cristina. Yo ayer escuchaba también a Jorge Macri, que está haciendo una gestión muy buena en algunos aspectos, como por ejemplo el tema seguridad, que ha mejorado sensiblemente, el tema piquetes con la ayuda de la nación, él lo reconoce, el tema de lograr de eliminar los manteros, algunas elecciones, una ciudad que la verdad que, más allá de que esto no se hizo en un día, porque viene arrastrando las gestiones de Mauricio y de Horacio, pero que evidentemente él se mantiene en ese mismo tono de una buena gestión. Pero por un lado decía, no, porque tenemos que ver con la libertad avanza porque si no está el fantasma del kirchnerismo. Yo, por Dios, no agitemos más el fantasma del kirchnerismo. El kirchnerismo, aunque lo querramos sepultar, va a haber un 30% que lo va a seguir votando. Busquemos cosas superadoras, mejoremos el estilo presidencial, mejoremos las instituciones. Yo acabo de escribir un artículo donde, sinceramente, lo que hablo es de la investidura de una persona también habla. Y cuando digo que la investidura de una persona también habla, lo que me estoy refiriendo es a que el presidente de la República, ¿cuál es el límite entre la legítima libertad de opinión de un dirigente político y la responsabilidad institucional que impone el ejercicio de la presidencia de la Nación? Yo a veces tengo que estar dando muestras, como lo pongo en ese artículo, porque sé que después enseguida vienen a acusarte de kirchnerista. Si algo yo detesté profundamente y lo combatí incluso judicialmente, es el kirchnerismo. Cuando muchos de estos que hoy se dicen excelsos
acérrimos enemigos del kirchnerismo, les pedías que te firmaran una denuncia penal para acompañarte. Ahora se está riendo porque es así. A Pablo le pedías, "Che, ¿por qué no la firmás?" Pablo firmaba todo, como yo también. Venía y decía Waldo Wolf o los que fueran, incluso Fernando Iglesias con hasta La Libertad Avanza, pero uno los combatía. Y entonces tengo que decir esto para que la gente piense que yo no estoy en una neutralidad política, no nace de una neutralidad política. Estoy conteste con muchas cosas que se están haciendo y bien por este gobierno, pero tampoco puedo olvidar que cuando el presidente de la Nación va a otro país no puede decir, sobre todo a un acto proselitista de otro país, está mal cuando Lula vino a la Argentina, está mal que Lula se ponga el cartel Cristina presa, pero no hablemos de lo que está mal de los demás, hablemos de lo que está mal de los nuestros, porque no se llegó nunca al extremo de insultar de ladrón, de basura socialista, pero no de insultar solamente al presidente de Brasil, país con el cual es nuestro principal socio comercial, sino también ensuciar y insultar al presidente de la Corte Suprema, que es una persona altamente reconocida. Entonces yo creo que estas son las cuestiones que uno debe resaltar. Entonces de repente la otra respuesta que tienen los trolls es que te dicen Sarmiento y Winston Churchill insultaban también. Pero también puedo decir de Alberdi, que es otro gigante de nuestra tradición política e intelectual. Sin embargo, la comparación que se hace es muy equivocada. Sarmiento fue uno de los polemistas más brillantes de nuestra historia. Churchill convirtió el ingenio y la ironía en instrumentos memorables. De la oratoria política. Alberdi enseñó que las instituciones sólidas prevalecen sobre las pasiones de los hombres. Y la diferencia no es menor, porque la ironía exige inteligencia. Ya, Jorge, perdóname que te interrumpa. El insulto, sí, pero no me interrumpas, voy a terminar el párrafo. La diferencia no es menor, porque la ironía siempre exige inteligencia, en cambio el insulto suele prescindir de ella. El agravio, el insulto, lo que pretende es simplemente humillar. La ironía lo que trata es de mostrar contradicciones. Entonces, yo creo que ir a un país extranjero y preferir esta serie de insultos no le hacen bien al país. Y después tenemos que estar retractándonos, a menos que lo que muchos sospechan, entre ellos yo, esto se hace para consumo interno y galvanizar, blindar ese 30% que lo sigue el presidente. Entonces eso para la popular viene bien, pero volvemos a creer en que esto es populismo. Entonces me parece que hay que ser un poco más cuidadoso, no solamente que haya algunas mejoras en la macro, que todavía no se ven en el metro cuadrado, sino que también tener la responsabilidad de que cuando uno está al frente de una investidura presidencial, esa investidura también habla, y que no es lo mismo eso que un discurso de barricada o lo que uno puede decir alegremente en un mitin político de otra fuerza partidaria en un país extranjero. No sé, Osvaldo, si piensa lo mismo, ya le damos la entrada. Hola. Y después ¿Qué tal, hablen Jorge? ustedes. ¿Cómo andas? Buenas tardes, Osvaldo. Hola, Pablo. ¿Qué tal? No, te escuchaba, pero además eso que vos respondías acerca de lo que supuestamente decían Sarmiento y Churchill es falso. No. ¿En dónde, como presidente Sarmiento o como primer ministro Churchill, se dedicaron a insultar a nadie? ¿De dónde lo sacaron eso? Es falso completamente. Perdóname, lo que yo decía era que en el debate político podían ser muy filósofos, muy irónicos, claro, sí, cuando estaban representando una investidura presidencial, o en el caso de Churchill como primer ministro, eran muy cuidadosos, incluso, pero no llegaban ni en un campo ni en el otro al agravio. ¿Al agravio qué significa? Insultarlo a otra persona, tratarlo de ladrón, de basura socialista, de todas las cosas que se dicen, ¿no? Por eso, Sí. eso no es cierto, así que cuando él se compara con Sarmiento dice cualquier pavada, y con Churchill menos todavía, porque como son famosas las frases de Churchill, como decís vos, de gran ingenio, de gran ironía, muy refinadas, podían ser duras en el debate político, pero nunca el insulto, el agravio personal así de manera tan soez. Ahora, y encima que un presidente vaya a otro país y en ese país agravie
de tal forma al presidente del país donde está circunstancialmente residiendo, es insólito. Hoy en la nota de Morales Sodá recordaba algunos casos de presidentes argentinos de distinta ideología, con su relación con otros latinoamericanos, y que habían tenido muy buenas relaciones. Él mencionaba, por ejemplo, Macri con Tabaré Vázquez, inclusive, fíjate vos, Cristina Kirchner con Piñera, que se trataban, mirá, tener que poner como ejemplo realmente a Cristina Kirchner me incomoda, pero con todo lo que podemos decir de ella, no llegó a este extremo de injuriar, de agraviar personalmente a nadie. Yo me acordaba también, por ejemplo, cuando Alfonsín era presidente, en sus primeros años coexistió con Pinochet en Chile. Podemos pensar la opinión que tenía Alfonsín de Pinochet, pero jamás lo agravió, lo insultó. De hecho, tuvo que acordar con él el tratado por el Beagle, porque en definitiva son relaciones entre países, son relaciones institucionales. Ahora el canciller Kirchner dice, bueno, primero el vocero, este nuevo vocero es tan torpe como el anterior. Hasta ahora no parece que sea corrupto, pero realmente es de cuarta. Y dice, no, siempre ha habido insultos es una forma de relacionarse. Es falso completamente. O es muy ignorante o es un mentiroso de escasa monta, porque es fácilmente rebatible eso. Y después el canciller Kirchner también dice, bueno, no altera las relaciones institucionales, es una cuestión ideológica. No es una cuestión ideológica tratar de ladrón a una persona. No tiene nada de ideológico eso. Eso es un agravio y nosotros podemos pensar cualquier cosa, pero la justicia de Brasil, que primero lo condenó, después revocó esa condena. Así que realmente es difícil de comprender, y Brasil además es un país muy importante para la Argentina, ¿no? Esto no significa que se vayan a alterar bruscamente las relaciones económicas, pero evidentemente las dificulta. Pero bueno, como decís vos, parece cuando uno hace estas observaciones, ya lo hemos dicho 1000 veces acá, lo tratan de kirchnerista o de especie de idiota útil que mira las formas, que es un ñoño republicano, y bueno, seguimos así. Vos decís, claro, quizás él lo hace para consumo interno y también porque aspira a ser como una especie, él aspira en sus ensoñaciones, no sé si lo logra, de líder de esta nueva derecha latinoamericana, como el gerente, digamos, que ha puesto Trump en Sudamérica, y cree que de esa forma atrae, sí, evidentemente atrae la atención, porque lógicamente que se va a hablar de él, pero no por las buenas razones, y no creo que esto favorezca para nada a la Argentina, y además tampoco favorece a Bolsonaro, porque en general, como ha hecho, fíjate lo que ha hecho cuando Trump se mete en las disputas políticas de otros países, después lo que ocurre es que gana el candidato opuesto a los deseos de Trump. Pasó en Canadá, y pasó en algún otro país europeo también. Bueno, en Hungría, por supuesto. Y yo ahora sospecho que esta actitud de Milei lo que hace es perjudicar las chances de Bolsonaro, que en las encuestas aparece atrás de Lula, y que, claro, y que, digamos, porque estas elecciones siempre las define los independientes, ¿no? Por supuesto que Bolsonaro tendrá... Y los moderados claro, también, ¿no? Y claro, pero los moderados que evidentemente no les gusta, no solo el agravio, sino que esta especie de interferencia de un extranjero en los asuntos internos de Brasil. Así que no sé si es espontáneo, si es planificado, pero en cualquier caso es algo que
que ni siquiera sirve a los intereses que él quiere servir. Tengo una teoría con respecto a eso, Osvaldo, Sí. de que acá no hay que buscarle ni la explicación de si corresponde, no corresponde, si eso no es. Yo creo que Milei es un caso de estudio. No, yo no soy médico, supongo que algún médico sería un festín con Milei, un psiquiatra básicamente, porque la verdad que el tipo no le interesa la política, solamente le interesa la economía y lo que él cree en su delirio de que es un líder mundial. Sí. La verdad que a mí me parece, no existimos en el concierto de las naciones, como se dice. Y él cree que somos un líder mundial porque lo invitan de alguna universidad extremista o de alguna asociación y le dan premios. Y él va y va y va, ha dejado el país en manos de su hermana. O sea, y la verdad que lo que a mí más me llama la atención es cómo funcionarios que fueron de nuestro gobierno se han transformado en tipos soeces y maleducados, contestando y respondiendo de mala manera, cuando eran tipos, son tipos educados, son tipos cultos, son tipos ya realmente que han tenido manejos y roce, como se dice, con gente. Y los tipos, cuando uno los escucha hablar, dice, no son así. Me parece que si uno no es así en este gobierno, no tiene cabida. Y la verdad que a mí me llama muchísimo Fíjate el caso de Kirchner, ¿no? No lo conozco personalmente, pero era una persona respetada en lo suyo, creo. ¿Sí? Y ahora es un militante con el agravante de que él es canciller. Creo que eso está mal en cualquier caso, pero si hay un ministro que debe guardar las formas, y sobre todo en el ámbito internacional, es el canciller. Además, yo no sé si vos lo notaste también, pero él está también ahora todo el tiempo en Twitter y contesta como si fuera un troll. Sí. Pero a eso es a lo que me refiero. Claro. Y tenían al vocero que era el peor de todos, que se fue. Sí, el vocero también. Escúchenme, en los últimos minutos le vamos a dejar quedan 4 minutos, pero mi amigo Bullerín habló al principio y quiero escuchar sobre este tema reflexiones de Natán y de Bullerín. No se enojen los demás, pero hoy, como verán, hay superpoblación carcelaria, porque hay una cantidad de gente notable. Donde deberíamos estar todos, bien ahí. Adelante. Adelante, Natán, te escuchamos. Un minuto. Hoy somos 6. Pablo decía algo que tiene razón, que parece que solamente le importa la economía, pero yo también diría que no sé si le importa la economía. Le importa la economía en los sectores que a él le interesa, porque yo cada vez, mira, hay algo que nunca me gustó que decían los kirchneristas, que era que Macri gobernaba para los ricos, que era una mentira total, porque si bien la economía no estuvo al 100%, siempre trató de ser lo más equitativo. Yo estoy convencido que este gobierno sí gobierna para la gente, para las potencias más grandes. Porque mira, el claro ejemplo es de la ley de libros, esta nueva, que básicamente no le importa que van a cerrar un montón de librerías chicas, no le importa que la importación se abrió, están cerrando un montón de comercios, no le importa. Yo estoy convencido que no le importa a los comercios chicos o las pymes. Y la verdad es que este es un país donde el 60-70% del empleo no proviene de multinacionales como en Estados Unidos, proviene de pymes y empresas más chicas. Como en Italia. Sí, o sea, empresas de 5, 10, 20, 30 empleados. No te escuché, ¿qué dijiste, Pablo? ¿Qué hiciste? Como en Italia, dijo Pablo, es así, claro. No, yo dije como en Italia, pero Pablo dijo otra cosa. Perdón. Yo dije el 90% del empleo está dado por las pymes. Por eso no hiciste el número 9, yo dije. ¿Será los goles que vamos a hacer esta noche, Pablo? No le hacen un gol ni al arco iris ustedes. Qué guarango. Desubicado. No, bueno, estamos de acuerdo con lo que sostiene acá el amigo Natán. No terminó, pero ya
hacer un segundo, es que Nathan, de estamos, redondear, así termina a Ricardo. 1 minuto del cierre del programa. 2 minutos. Concretamente, Que termine Ricardo. escuchamos las voces. Lo que Concretar, tiene de bueno terminar. este programa es que escuchamos las voces de todos. Seguramente yo seré, tal vez, el que tenga una visión un poco más piadosa, como digo siempre, ¿no? O sea, no sé si el presidente gobierna para los ricos, no sé si no le importa la economía, creo que por ahí no sabe lo que tiene que saber, o por ahí el grupo que lo asesora, si es que se deja asesorar, porque es un personaje complicado, le señala un camino distinto. Las cosas no se hacen cuando no se quiere, cuando no se sabe, cuando no se puede. Ahora me voy yo. Perdón, hay una voz ahí dando... Hay un infiltrado, ¿eh? Sí, Acá hay una mano negra. Sí, la mano, para mí que es Latán con su grupo militante. Yo creo que es la CIDE, cuidado. No me interesa, a mí total no tengo nada que me van a sacar. Soy tan pobre que en vez de pagar ganancias pago pérdidas. Así que bueno, estos son los últimos segundos, son las 19 horas. Gracias Jorge, gracias Latán, Pablo. Muy bueno el toque de humor. Gracias. Bueno el toque de humor final. Gracias San Martino. Chao. Chao, hasta luego. Chao chicos, hasta el próximo miércoles si Dios quiere. Chao, hasta luego. Y empieza...